Voy a comenzar la grabación y les comparto pantalla. Bueno, entonces tenemos nuestra tutoría de herencia multifactorial y análisis de enfermedades complejas, que son pues temas súper relacionados entre sí. Confírmenme por fin si están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Listo, gracias. Entonces, bueno, primero, como siempre, quiero que me digan cómo se han sentido en las clases, tanto en embrio como en genética o en general con biomédicas. Cuéntenme si quieren por chat, si quieren por micrófono. Espero sus comentarios, sin pena, no los voy a juzgar. Estamos aquí para ayudar. Bueno, bueno, pues si no hay comentarios, supongo. Ah, listo. Un comentario. Listo, me alegra mucho que estén bien las clases. Igual, si tienen cualquier duda, me pueden decir. Ay, sí, total, la doctora Dorita es súper chévere. Ella hace las clases súper interactivas. Tristemente, después de genética y desarrollo, no se vuelve a tener clase con ella. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces aprovechen la doctora ahora, porque después ya casi no, ya no se tiene clase con ella, yo no he vuelto a tener. Pero igual pueden tener contacto con la doctora en el SIGUR, que es el semillero de genética. Eh, ok, sí, pues sí, la doctora ahorita a veces habla muy rápido porque siento que ella sabe mucho y cree que uno también sabe mucho. Entonces con esto intento hacérselo también como hacerles los temas más entendibles, un poco más digeridos para que entendamos todos. Igual si tienen dudas, me pueden decir por acá, me pueden decir por privado, como quieran. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con herencia multifactorial, lo segundo es el análisis genético y en esencia acá es súper importante el GWAS, el plot de Manhattan y finalmente les propongo hacer el juego. Estas son las referencias de siempre, especialmente usé Emery, el de elementos de genética médica y genómica. Estas fotos siempre se ven horribles. No sé, tengo que mirar cómo hacer para que se exporten bien, pero bueno, este libro se lo súper recomiendo porque creo que explica súper bien. En esencia, con las tutorías también les resumo los conceptos y les muestro lo que es más importante. Entonces, también tienen la presentación ya subida para tenerla como referencia para el examen. Entonces, bueno, primero, herencia multifactorial. Y acá ya es una pequeña pista, pero miren todas estas enfermedades, cardiopatías congénitas, autismo, diabetes mellitus, ¿qué tienen en común estas enfermedades? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? No, no tiene que ser muy sobrepensado. ¿Qué tienen en común? El labio leporino, que pues es un término muy revaluado, digamos que fisura palatina. ¿Se heredan genéticamente? Sí, pero también tienen un importante componente ambiental para su expresión. Entonces, en esencia, todas estas enfermedades se ha descrito que son enfermedades multifactoriales. Unas tienen más peso de la genética que otras. Eso quiere decir que tienen más heredabilidad, pero eso es lo que vamos, literal, ese es el concepto central de esta parte de enfermedades multifactoriales. Entonces vemos por un lado que un montón de enfermedades multifactoriales y por eso es súper importante estudiarlas. La herencia multifactorial es la más común de todas, es mucho más común que la herencia mendeliana, mucho más común que, por ejemplo, la herencia mitocondrial. La herencia multifactorial es la que explica la mayoría de las enfermedades que existen. ¿Cómo se comenzó a sospechar, digamos, en esta herencia multifactorial? Primero, porque se encontró que un gran número de trastornos muestran un agrupamiento familiar, es decir, que son más comunes en las familias que en personas que no son familiares, pero esto no se adecua a ningún patrón conocido de herencia mendeliana, es decir, no se logra identificar si se le hace el genograma a la familia, si la enfermedad tiene una herencia autosómica dominante. No se encuentra eso, únicamente se encuentra este tipo de agrupamiento familiar. Y acá de nuevo se encuentra una tendencia familiar clara, pero con una incidencia menor en parientes cercanos que si los trastornos se debieran a mutaciones de genes específicos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos en una herencia autosómica dominante, si la mamá tiene la variante mutada, entonces necesariamente
el hijo también tendrá la variante mutada y estará enfermo. Obviamente tiene sus salvedades porque tenemos las variaciones en la herencia mendeliana, pero ese es el concepto de herencia monogénica. Si tenemos únicamente un gen alterado, entonces necesariamente va a expresarse y va a haber enfermedad. En la herencia multifactorial no es tan así, sino que se encuentra que esto es mucho más complejo que con la herencia monogénica y que con la herencia mendeliana. También es súper importante entender esto porque la herencia multifactorial explica la mayor parte de morbilidad. Morbilidad son las enfermedades, como el efecto de las enfermedades en sí, y la mortalidad, pues es como estas enfermedades generaron muerte. Y, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades coronarias tienen un patrón de herencia multifactorial y también son las que generan la mayor mortalidad del mundo, porque la principal causa del mundo hoy en día, causa de mortalidad en el mundo hoy en día es infarto agudo de miocardio, que es una enfermedad coronaria y que sigue una herencia multifactorial, como les digo. En esencia, ¿qué es lo multifactorial? Es la interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Y estos factores genéticos no son únicamente un gen alterado, sino que comprende un componente poligénico. Igual vamos a ahondar en esto más adelante, pero en esencia no es solo un gen mutado o un gen responsable de la enfermedad, sino muchos genes que tienen un efecto aditivo entre sí. Y con base en esta discriminación de lo que es genético y lo que es ambiental, tenemos que podemos clasificar las enfermedades de diferentes maneras. Entonces tenemos las enfermedades que son puramente genéticas, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne. Sabemos que sigue una herencia mendeliana, bueno, letra horrible, ups, y que es ligada al sexo, en específico ligada a X, recesiva. Entonces, esto es puro genético. Si tenemos el factor genético modificado, entonces se va a presentar la enfermedad. No necesitamos una interacción con el ambiente. Por otro lado, tenemos las enfermedades puramente ambientales y un ejemplo clásico de este sería el escorbuto. El escorbuto se da por la deficiencia de vitamina C. Entonces, pues si la persona no come vitamina C, está en un ambiente en el que no hay vitamina C, como les ocurría a los navegantes, a los marineros ahí hace mucho tiempo, si simplemente no como vitamina C, voy a desarrollar una enfermedad asociada a la deficiencia de vitamina C. En este caso, en teoría, no voy a necesitar la unión de factores genéticos de base, sino que solo necesito el ambiente para que la enfermedad se exprese. Acá hay que hacer una salvedad y es que con el advenimiento, digamos, con el crecimiento de toda la biología molecular, se ha encontrado que muchísimas más enfermedades que se creían que eran solo ambientales también tienen un componente genético, porque podríamos encontrar unas personas que tienen susceptibilidad genética a desarrollar esta deficiencia. Pero en esencia, que encontramos unas enfermedades puramente genéticas, unas enfermedades puramente ambientales y otras que están como en el centro, como en una mezcla. No sabemos si son propiamente genéticas o ambientales y por lo tanto son multifactoriales. Son la unión de estos dos componentes. Y acá, por ejemplo, está la espina bífida, que vamos a ver ejemplos de ella más adelante. Y esto se da por defectos en el cierre del tubo neural, que también para ir uniendo con lo que estamos aprendiendo también en empleo. Entonces, acá que se dice que las enfermedades unifactoriales que se explican por cambios simples en la genética, por la alteración en un solo gen, son realmente súper inusuales, o sea, no es el grueso de las personas que vamos a ver enfermas y tienen un riesgo alto de recurrencia. ¿Por qué? Pues porque se segregan de manera normal, digamos, siguiendo un patrón de herencia mendeliana. Por otro lado, las enfermedades más frecuentes, y acá tienen que tener como muy metido en la mente, que son casi que todas las enfermedades son multifactoriales, en especial, por ejemplo, enfermedades coronarias, infarto agudo de miocardio, hay que tenerlo ahí metido, sigue un patrón complejo que se explica por la interacción de muchos factores. Eso es lo que significa multifactorial. ¿Y por qué tenemos la unión de lo genético y la mente? Y estas en esencia tienen un riesgo bajo de recurrencia. Este riesgo de recurrencia en una familia no se puede determinar con claridad. Depende mucho de factores específicos. Las enfermedades, muchas enfermedades prevalentes tienen un patrón poligénico. ¿Qué quiere decir? Que se determinan por la variación de muchos genes, pues poli, mucho, génicos, genes. Es sencilla la etimología. En diferentes locus. Recordemos que los locus son la posición de un gen.
Y generalmente las variantes ejercen un pequeño efecto, no es que la variante sola genere mucha enfermedad, pero este efecto generalmente es aditivo. Entonces, podemos explicar, por un lado, la herencia multifactorial nos explica susceptibilidad a enfermedades prevalentes, pero también nos explica cómo se segregan, cómo se van pasando de generación en generación un montón de rasgos que no necesariamente son patológicos, no necesariamente son enfermedades. Y para ello en la clase, si no estoy mal, pues según tengo entendido y según me lo hicieron a mí, un ejemplo clásico es la talla, la estatura. Para entender cómo una variante tiene un efecto aditivo, podemos considerar lo siguiente. Tenemos por un lado el alelo A minúscula y por otro lado el alelo B mayúscula. Digamos que B minúscula. Si tenemos AA y BB, tendremos la estatura de base, por así decirlo, que podemos establecerla en un valor X, digamos que 150 centímetros. Si la persona, en vez de tener doble A minúscula, tiene doble A mayúscula, y digamos que tiene el mismo BB, establecemos, pues digamos esto es de base de los estudios genéticos, se dice que A es como el normal. Y A mayúscula, es decir, el alterado, genera un aumento de 1 centímetro. Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Que esta persona, según estos rasgos poligénicos que tienen un efecto aditivo, tendrá lo basal, digamos los 150 centímetros, más el efecto que ejerce los dobles A mayúscula. Entonces, si cada uno de estos A mayúscula aumenta 1 centímetro de estatura, pues la persona tendrá 150 más 1 más 1. Por lo tanto, se podría establecer que esta persona desarrollará una talla de 152 centímetros. Lo que importa no son tanto los alelos, porque pues estos alelos me los acabo de inventar, aunque son los que más generalmente se usan. Tampoco importa mucho que qué alelo sube, cuántos centímetros, no importa para nada. Lo que hay que entender es que las variantes tienen un efecto aditivo. Generalmente es poquito, 1 centímetro, menos de un poquito, menos de 1 centímetro, pero tienen un efecto que va sumándose. Y acá podemos establecer que la influencia de cada variante génica sobre el fenotipo es acumulativa, lo que les estoy diciendo. Y esto nos lleva a un perfil de susceptibilidad cuando estamos hablando de enfermedades. Entonces, tenemos por un lado el carácter genético de la enfermedad, que es poligénico, es decir, depende de la unión de la acción de muchos genes, más la influencia del ambiente. Y lo genético más lo ambiental va a redundar en la expresión del fenotipo. Creo que todo quede claro hasta ahora, pero me pueden decir si tienen dudas. ¿Cómo vamos a demostrar la predisposición genética que hay para una enfermedad? Podríamos tener un supuesto, esto es teórico, después vamos a ver lo que se hace más en la vida real. Pero digamos, teóricamente, tenemos una población migrante. Vamos a comparar la prevalencia y la incidencia de X enfermedad en esta población. Para recordar, prevalencia son los casos totales que hay de una enfermedad en una población, casos totales, y la incidencia son los casos nuevos que hay en un tiempo dado. Entonces, digamos que tenemos una población que tiene una baja incidencia de la enfermedad y va a un lugar va a un lugar con una alta incidencia de X enfermedad. ¿Cómo podemos diferenciar si la enfermedad tenía como más fuerza ambiental o más fuerza genética? Pues si determinamos que el grupo que migró va aumentando la incidencia de la enfermedad conforme pues fue migrando a el lugar con alta incidencia, podemos decir que los factores ambientales eran lo más importante, porque cuando cambió su ambiente, el grupo comenzó a expresar la enfermedad. Si en cambio el grupo que emigró, o sea, el que salió, el que llegó al lugar con alta incidencia, se mantiene con una incidencia baja, entonces decimos que los factores genéticos son los más importantes, porque a pesar de que cambió su ambiente, se mantuvo igual, por lo que la predisposición genética era lo que tenía más peso. Podemos pensarlo con la obesidad. Digamos, nosotros tenemos un grupo de personas con mucha incidencia, mucha prevalencia de obesidad. Si el grupo que migró va aumentando la incidencia de la enfermedad,
Ejemplo, viajaron de Colombia a Estados Unidos y aumentó la incidencia de la obesidad, decimos, claro, es que el ambiente en Estados Unidos era obesogénico, digamos que había malas condiciones nutricionales. Pero si este grupo de colombianos que emigró a Estados Unidos sigue teniendo poca incidencia de obesidad, a pesar de que su ambiente cambió radicalmente, decimos, bueno, puede ser que nos estemos encontrando ante variantes genéticas de la obesidad o de cualquier enfermedad. Esto es como para tenerlo en cuenta. De manera similar, entonces, establecemos los estudios que hay en familias y específicamente los estudios que se hacen en los gemelos. Y esto sí es lo que, pues un poco lo que se hacía más antes en relación con la demostración de la predisposición genética. Vamos a comparar las frecuencias de una enfermedad en parejas de gemelos idénticos, que son los monocigotos. Se pueden describir así con MZ porque es monozygous en inglés. Y acá les traigo como para tener la imagen mental, las chicas de Juego de Gemelas, aunque ellas no son gemelas y no son la misma persona, pero son personas idénticas. Tienen exactamente el mismo material genético. Y lo comparamos con gemelos no idénticos, bisigóticos, y ellos serían mellizos. Ellos no comparten tanto material genético, son igualmente parecidos genéticamente a unos hermanos. Y acá les traigo el ejemplo de unos mellizos que se me ocurrieron, que son los de Gravity Falls. Acá es importante considerar que es la concordancia. Si los gemelos son discordantes, quiere decir que un solo miembro de la pareja está afectado. Uno está enfermo y el otro no. Si son concordantes, pues lo contrario. O ambos están afectados o ninguno lo está. Lo que importa es que son iguales, tienen un fenotipo igual. Si una enfermedad es totalmente genética, entonces ambos miembros monocigotos se verán afectados de manera similar porque tienen el mismo material genético. Pero es más probable que los disigóticos difieran. ¿Por qué? Pues porque tienen diferente material genético, por lo tanto, su fenotipo variará. Por el contrario, si una enfermedad es totalmente ambiental, tanto los monocigotos como los disigotos tendrán cifras de concordancia similares. ¿Por qué? Pues porque ellos dos, digamos, la pareja monocigota y la pareja disigótica, comparten un mismo ambiente. Si comparten el mismo ambiente, las cifras de concordancia pues serán iguales. ¿Eso queda claro? Bueno, por un lado hay que considerar que la herencia multifactorial no estamos hablando únicamente de lo que es totalmente genético y lo que es totalmente mental, sino del punto medio entre ellos. Pero así es como vamos a diferenciar esta predisposición genética. Si hay dudas, me dicen tranquilos. Voy a ir siguiendo. Entonces, a partir de esto de la predisposición genética o del componente genético que hay de una enfermedad, se establece lo que es la heredabilidad, que es lo mismo que h al cuadrado, digamos que así se grafica. La heredabilidad es la proporción de un rasgo que se atribuye a la variación genética. Y pues así como la definición larga, pues es esta proporción que se atribuye a la variación genética sobre la variación total. En esencia, y para tenerlo así como más claro, nos señala qué tan genético es el rasgo o enfermedad que estamos analizando. Si la heredabilidad es alta, quiere decir que lo genético tiene una mayor influencia en el fenotipo. Y acá, por ejemplo, encontramos como estudios de heredabilidad en gemelos de diabetes tipo 1, uy, horror, qué feo, se encuentran en un nivel de 0,9, o sea, altísimo. ¿Por qué? La heredabilidad oscila de 0 a 1. En rasgos multifactoriales nunca va a ser 0 y nunca va a ser 1, digamos, totalmente. Porque si fuera totalmente 1, entonces no estaríamos hablando de una enfermedad multifactorial, sino de una enfermedad genética. Y si estuviéramos hablando de algo cero heredable, pues estaríamos hablando de una enfermedad puramente mental. En herencia multifactorial estamos hablando de una escala que oscila entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, acá 0,9, una heredabilidad altísima, es decir, que los rasgos genéticos explican mucho del fenotipo de diabetes tipo 1. Y con base en esto hay que considerar lo que es la distribución normal. Primero, hay que tener en cuenta que muchas características humanas normales, rasgos que tenemos, muestran una distribución continua en la población general, que se parece mucho a la distribución normal, la cual se grafica así con la campana de Gauss.
En la campana de Gauss, la media coincide con la moda. Acá estamos viendo la frecuencia de un rasgo en el eje Y y por lo tanto, esto es lo que tiene una mayor frecuencia. Varias características humanas que muestran esta distribución normal son, por ejemplo, la presión arterial o la talla, como les estaba mencionando, que también sigue un patrón de herencia multifactorial. La mayoría de las personas se sitúan hacia la media. La mayoría de personas las vamos a encontrar aquí, hacia una desviación estándar. Pero hay personas que se sitúan hacia los extremos de la curva. Por ejemplo, las personas de aquí y las personas de acá. Si lo hablamos con la talla, entonces estas personas son las personas supremamente altas, las que miden más de 2 metros. Y estas personas son las que son supremamente bajitas, las que miden 1,4 metros. La mayoría de personas no miden esto, sino que se encuentran acá, en valores más medianos. Esto establece la herencia de rasgos continuos, rasgos que pueden tener diferentes valores. Tú puedes medir 1,4, 1,5, 1,6, así, etcétera. Acá, con base en este concepto de la distribución normal, también se establece el concepto de la predisposición y específicamente el modelo del umbral. Acá ya no estamos hablando de rasgos continuos en los que tú puedes tener una presión de 140/90, 141/90, 142/90, no, sino que estamos hablando de rasgos que o están presentes o están ausentes. Y esto se entiende mejor con las enfermedades. Tú o tienes diabetes mellitus tipo 1 o no tienes diabetes mellitus tipo 1, sencillamente. Todos los factores que influyen en el desarrollo de este trastorno pueden considerarse como factores de predisposición. Entonces, digamos acá el ejemplo de la diabetes mellitus. Tenemos una población general, normalmente se distribuye así de manera normal, la mayoría de personas no van a estar enfermas, pero una vez se sobrepasa cierto nivel de predisposición, que es lo que se establece acá en el eje Y, las personas van a estar enfermas. Entonces, esto que está dibujado de rojito son las personas enfermas, quienes pasaron el umbral. Las predisposiciones de todos los individuos forman una variable continua, que es lo que vemos así, como la distribución normal. Si pasa el umbral, se afecta. Si no lo pasa, pues no se afecta. Pero si estamos analizando las curvas de familiares de personas afectadas, estas se van a desplazar a la derecha. Entonces vemos acá cómo esta curva venía como aquí, así. En cambio, esta curva de los familiares va hacia la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas tienen una mayor predisposición. ¿Por qué? Pues si son familiares de personas afectadas, seguramente tendrán un genotipo de predisposición. Es decir, tendrán variantes genéticas relacionadas con X enfermedad. Y por lo tanto, la incidencia en familiares será mayor. Sencillamente porque pasaron el umbral, que es un umbral dado, el mismo para ambos, pasaron el umbral más fácilmente. Eran familiares de personas afectadas, tenían una susceptibilidad genética o también una susceptibilidad ambiental, compartían el mismo ambiente que la persona enferma y por lo tanto pasaron el umbral más rápido y se enfermaron. Entre más cercano sea yo con el caso afectado, con la persona enferma, entonces se va a desplazar más esta predisposición. Es decir, que tengo más riesgo de estar enferma que una persona que no tiene un familiar enfermo de un rasgo multifactorial. Las consecuencias de este modelo de predisposición, específicamente modelo de umbral, pues son varias y son importantes porque es lo que nos va a determinar características fundamentales de la herencia multifactorial. Por un lado, la incidencia del trastorno, X trastorno, es mayor en los familiares de los pacientes más afectados. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que hay pacientes, tú puedes estar enfermo o no enfermo, pero entre los enfermos puedes tener distintos grados de severidad. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una fisura palatina bilateral, es decir, bastante grave, estás muy afectado con X enfermedad, hay una probabilidad de que el 6% de los familiares de primer grado, que son padres, hermanos o hijos, eso siempre son los familiares de primer grado, estarán afectados. Si por el contrario no estás tan afectado, entonces en vez de tener una alteración bilateral en ambos lados, tienes una alteración únicamente unilateral, por ejemplo, este paciente es unilateral, pero está menos afectado que este paciente, entonces el riesgo en los familiares será menor, será del 2%.
Esto no es un riesgo que se comparte en todos los rasgos multifactoriales, sino que se ha encontrado en esta enfermedad. ¿Y por qué se da esto? Porque estas personas más afectadas son las desviaciones más extremas en la curva de predisposición. Entonces, si nos devolvemos acá, el paciente estaba, digamos, en un nivel, estaba aquí, súper hacia la derecha, en este caso súper hacia lo extremo. Por lo tanto, es más probable que sus familiares también tengan muchas variantes relacionadas con la enfermedad y es más posible que pasen el umbral. Digamos que es más fácil que pasen el umbral. Adicionalmente, el riesgo es mayor en los familiares más cercanos del caso índice. Entonces, es más posible que si una persona tiene una enfermedad multifactorial, su hermano esté afectado y es menos posible que su primo segundo esté afectado de la misma enfermedad. Eso es en esencia lo que hay que comprender. Otra consecuencia de este modelo del umbral es que si hay más de un familiar cercano afectado, el riesgo para otros familiares aumenta. Y esto es súper fundamental porque es una característica que nos difiere mucho de la herencia mendeliana. En la herencia mendeliana no importa cuántos hermanos afectados tuvieras, realmente lo que importa era el genotipo de tus papás. Es decir, si nosotros teníamos una mamá heterocigota para un rasgo autosómico y un papá heterocigoto para un rasgo autosómico X, tendremos un 25% de probabilidades de que el hijo tenga un fenotipo homocigoto recesivo, si estamos hablando de herencia autosómica recesiva. Por lo tanto, la persona tendría siempre un 25% de probabilidad de resultar enfermo de X enfermedad autosómica recesiva, independientemente de la cantidad de hermanos afectados. En la herencia multifactorial, esto no es así. Esto es lo que más como que sorprende de esta herencia. Y es que dependiendo de si tienes uno o más hermanos afectados, tu riesgo aumentará. En la espina bífida, que en relación con embrio, ¿me pueden decir si la espina bífida, específicamente mielomeningocele, se relaciona con defectos en el cierre del tubo neural en el neuroporo anterior o neuroporo posterior? Creo que ya tuvieron la clase. Posterior, creo. Exacto. Si tenemos alteraciones en el cierre del neuroporo posterior, habrá espina bífida. Si tenemos alteraciones en neuroporo anterior, podríamos tener anencefalia. Acá estamos viendo posterior. Entonces, si un hermano está afectado de la espina bífida, el riesgo para el siguiente será prox, el 4%. Pero si dos están afectados, el riesgo se duplicará incluso un poco más que duplicarse. El riesgo será del 10% para el siguiente. Eso es súper importante de la herencia multifactorial. Generalmente no se puede establecer este riesgo de recurrencia, es decir, no hay un valor fijo como 25% para todos, sino que difiere mucho de la consanguinidad, digamos, bueno, no tanto consanguinidad, sino de la cercanía del parentesco que haya con la persona. Este es otro interesante, es un poco confuso, entonces atención a esto. Si el trastorno es más frecuente en individuos, voy a leerles primero como la definición y acá lo que importa. Entonces, si el trastorno es más frecuente en individuos de un sexo determinado, los familiares del individuo afectado del sexo con menos frecuencia tendrán un mayor riesgo que los familiares del individuo afectado del sexo más frecuentemente afectado. Y esto literal parece ¿cómo se dice? Un trabalenguas. O sea, así está escrito en el libro, pero pues qué horror, qué explicación tan feita. En esencia, ¿qué es lo que importa? Si tenemos un trastorno más común en hombres, es más probable que los hijos de una mujer afectada se vean afectados. Es decir, el trastorno era más frecuente en hombres. Los familiares del individuo del sexo afectado con menor frecuencia, es decir, mujeres, tendrán un riesgo elevado. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Y por qué? Tenemos que devolvernos al concepto de la distribución normal. Para que una mujer se afecte tenía que estar en el extremo de la curva de predisposición, porque de base no tenía tanto riesgo, era mujer, del sexo menos afectado de X enfermedad.
Entonces, estuvo en el extremo de la mayor predisposición, o sea, acá predisposición, la persona estaba aquí, entonces es más probable que sus familiares se encuentren también en una alta predisposición genética, comparten bastante material genético. Y esto también aplica viceversa, es decir, que si una enfermedad es más común en mujeres, es más probable que los hijos de un hombre afectado se vean afectados. Y el ejemplo útil para esto es la estenosis pilórica. Ustedes ya saben que es el píloro porque ya han aprendido anato. Entonces hacia acá tenemos el píloro, pues este es el estómago y este es el píloro. La estenosis pilórica es una enfermedad que afecta a neonatos y afecta preferencialmente a niños, o sea, hombres, en una relación 5:1. Es decir, que por cada mujer afectada hay 5 hombres afectados de la enfermedad. Si tenemos un paciente hombre afectado, sus hijos pues tendrán un riesgo, digamos acá del 5.5 y del 2.4 de ser afectados. Pero si tenemos una paciente afectada con estenosis pilórica y que es mujer, es decir, del sexo que generalmente no se afecta tanto, entonces su riesgo, el riesgo de sus hijos, se dispara. ¿Por qué? Porque la mujer se encontraba al extremo de la curva de predisposición. Era un fenotipo supremamente alejado de la media. ¿Por qué encontramos que los hijos siempre van a tener más afectación que las hijas? Pues por esta relación, por la epidemiología de la enfermedad. Pero en esencia, este es el valor que nos tiene que llamar la atención. ¿O queda claro? Sinceramente, más o menos. Ok, no sé si quieras que lo repita o si, no sé, o si quieres digerirlo y revisarlo por tu cuenta y me puedes escribir por privado, o sea, como quieras. Si quieras, como un mini resumen de lo último y ya. Ok, de lo Gracias. último, entonces, primero, lo que les quiero dejar muy enfático, esto de, en esencia es lo que tienen que entender. Sí, no la definición la verdad es como ficha. Esto en esencia es lo que tienen que comprender. Y este es exactamente el ejemplo que estamos viendo de la estenosis pilórica. La estenosis del píloro, que recordemos, estenosis es estrechez. Acá el píloro se engrosó y por lo tanto hay estrechez del conducto, digamos, de acá. Entonces, en la estenosis pilórica, normalmente los hombres se afectan más. Si tenemos una mujer afectada, quiere decir que se encontraba en una predisposición supremamente elevada, muy al extremo de la distribución normal, y por lo tanto sus hijos tendrán un riesgo muy alto de estar afectados. Eso es lo que hay que llevarse a casa, lo que hay que entender. ¿Tienes dos? Buenísimo. Esta es la otra consecuencia. Esta sí, a mí yo creo que nunca la dicen en clase, entonces simplemente se las voy a mencionar, pero esta no es tan importante que la consideren. Esta es más fácil. Y es que el riesgo de recurrencia en familiares de primer grado de una persona que está afectada se aproxima a la raíz cuadrada de la incidencia en la población general. Y eso es como una regla matemática que se ha encontrado esto. Si la incidencia de X enfermedades de una persona por cada 1000 habitantes, el riesgo de una persona, el riesgo de hermanos e hijos de una persona afectada será la raíz cuadrada de esto. O sea, aproximadamente este valor. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia depende mucho de la incidencia de la enfermedad en la población general. O sea que un componente que sí hay que entender de la herencia multifactorial y que les he intentado dejar claro a lo largo de estas diapositivas es que el riesgo de recurrencia no se establece fácilmente en enfermedades multifactoriales. Ahora, terminamos la herencia multifactorial, vamos al análisis genético de las enfermedades complejas. Si tienen dudas, me dicen. Lo primero que se hacía para analizar estas enfermedades era hacer estudios de asociación caso-control. Y en esencia es que comparamos la frecuencia de una variante, de lo que sea, en pacientes afectados, que por definición son casos, y la frecuencia en el grupo control, o sea, pacientes sanos, son nuestros controles. Esto de caso control lo van a ver de aquí en adelante, se los juro. Yo lo estoy viendo en sexto, se lo repiten en cuarto, en salud de poblaciones. Esto tienen que tenerlo claro desde ya. ¿Qué es importante acá? Tenemos una población general que tiene X frecuencia alélica para un alelo. Entonces acá, por ejemplo, tiene 60% para el T, 40% para el A. Y vamos a comparar la frecuencia en enfermos y en no enfermos. Entonces encontramos como el
alelo T es más común en enfermos, los que tienen diabetes mellitus tipo 2, y es menos común en los sanos. Eso es lo que se compara en estudios de asociación caso control. Generalmente, ¿qué analizamos? Polimorfismos de nucleótido simple, que son cambios en la secuencia de nucleótidos que tienen una frecuencia mayor al 1% en la población. Y esto es lo mismo, pero analizado como un fenotipo continuo. Entonces, las personas AA son las personas que generalmente son sanas, es decir, tienen un menor valor de glucosa en ayunas, mientras que los que tienen TT en este SNP que estamos analizando tienen mayores valores de glicemia en ayunas. En esencia, ¿qué quiere decir? Que los enfermos es más probable que tengan el alelo T. Para analizar qué tan asociados realmente están unos SNPs con el riesgo de la enfermedad, se establece el odds ratio o el OR o el cociente de posibilidades. También lo van a estar viendo mucho en epidemiología, entonces se usa mucho en la vida real. Esta es la relación entre el riesgo de sufrir la enfermedad en los que tienen la variante versus el riesgo que tienen las personas que, bueno, el riesgo de sufrir la enfermedad de personas que no tienen la variante. ¿Qué pasa? Acá, por ejemplo, encontramos que el alelo A sería el alelo de susceptibilidad. ¿Por qué? Encontramos un cociente, bueno, esta es la fórmula del cociente de posibilidades. Será el alelo en los enfermos, el alelo 1 en los enfermos, sobre el alelo 2 en los sanos. Entonces, A sobre D, perdón, A por D, es decir, el alelo enfermo en los enfermos por el alelo sano en los sanos sobre el alelo sano en los enfermos, o sea, pacientes, y el alelo enfermo en los sanos. Yo sé que esto suena un poco a trabalenguas. Lo que importa es que si el cociente de posibilidades es mayor a 1, entonces nos está señalando una asociación positiva entre una variante, generalmente esta, el alelo 1, versus las personas que no tienen esta variante, que tienen el alelo normal. En este caso, el 2. ¿Qué pasa? Que realmente hay dos posibilidades si yo encuentro una prueba de asociación clara. Es decir, si encuentro un OR elevado, yo pienso en dos cosas. Uno, que efectivamente el alelo me está causando o está implicado en la causa de la enfermedad. Es decir, que el alelo 1 se asocia con un riesgo elevado de X fenotipo, o sea, es una variante de predisposición. O la otra posibilidad es que este alelo se encuentre en desequilibrio de ligamiento con la verdadera variante de predisposición. O sea que yo pienso que este alelo está relacionado con la enfermedad, pero realmente no lo está, sino que se pasa hacia la descendencia junto con un alelo que sí está relacionado con la enfermedad. Y para ello hay que repasar lo que son los haplotipos. Entonces, vamos a recordar unos conceptos clave que estos se los dije en la tutoría de herencia mendeliana, que hay que recordar que un haplotipo es un conjunto de alelos en loci o loci vecinos en uno de los dos cromosomas homólogos. Encontramos aquí, por ejemplo, acá un haplotipo es el A mayúscula, B mayúscula, y el otro haplotipo es la A minúscula, B minúscula. Son alelos que se heredan juntos. Si nosotros, por ejemplo, encontramos en un estudio de asociación caso control que las personas enfermas tienen más frecuencia alélica del alelo mayúscula, puede ser que el alelo mayúscula dé más riesgo de la enfermedad, sea un alelo de susceptibilidad, o la posibilidad es que simplemente se esté heredando junto con el verdadero alelo de susceptibilidad, que puede ser el alelo de mayúscula en este ejemplo. Esas son las dos posibilidades que hay ante un resultado de asociación elevado. ¿Está claro eso? Sí. Listo. Y con base en esto, entonces, establecemos lo más importante de el análisis genético de herencia de enfermedades complejas, que son los GWAS.
Genome-Wide Association Study, o sea, estudios de asociación de genoma completo. Como dice el nombre, vamos a comparar variantes en el genoma, en absolutamente todo el material genético de una persona, y vamos a unir el material genético de muchas personas. Es decir, son unos estudios gigantes con un tamaño muestral gigante, que evalúa no solamente una variante a la vez, sino un montón de variantes. Y estos se desarrollaron en el 2006. ¿Cómo vamos a representar los estudios de los GWAS? Con los plots de Manhattan. Y esto es un plot de Manhattan y esto es lo que ustedes tienen que leer, porque eso es lo que preguntan en el examen. Generalmente preguntan como, ponen esto y les dicen como, ¿qué se puede extraer? ¿Qué conclusión se puede extraer al respecto? O así. ¿Qué hay que entender? Cada dato, cada pequeño punto que vemos en el GWAS representa la asociación entre un SNP, o sea, un polimorfismo de nucleótido simple, y una enfermedad. Acá les traigo el ejemplo del autismo, pero se puede hacer para muchísimas enfermedades. Los SNPs se ordenan según la posición en el genoma, específicamente según cromosomas. Entonces, si recordamos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, acá es lo que estamos viendo, el primer par, el segundo par y así hasta los cromosomas sexuales. Tenemos hasta el 22, que es el último de los autosomas, y a partir de aquí estamos analizando el cromosoma X. Cada cromosoma, pues acá como en este GWAS, se establece con un color diferente. Acá vamos a hacer la diferencia. Lo importante en esto es que cuanto más alta sea la posición de X punto en el eje Y, más significativa es la asociación. Es decir, que estos valores, este valor y este valor, son los más significativos en este GWAS. Acá, por ejemplo, encontramos que en el cromosoma 5 había la mayor como asociación, la asociación más fuerte, y por lo tanto se hace un análisis en detalle del cromosoma 5, específicamente el brazo corto, el brazo P, específicamente en la región 14.1. Y estamos haciendo esta amplificación de los estudios del GWAS. Y para entender esto, entonces, comprender súper bien el plot de Manhattan, sabemos que el eje Y establece el menos logaritmo en base a 10 del valor de P. Esto es como matemático, pero que es importante que comprendamos. Por un lado, que el valor de P es la probabilidad que hay de que los resultados se deban al azar. O sea, que yo encuentre una asociación elevada, pero que verdaderamente no esté elevada, sino que se deba a fenómenos aleatorios. Yo quiero que P, el valor P, sea lo más bajito posible, es decir, que los resultados no se deban al azar, sino una asociación verdadera. Normalmente decimos que si P es menor a 0.05, entonces un resultado es estadísticamente significativo. Pero en las GWAS, como tenemos unas muestras muy grandes, el azar puede influir demasiado. Y por ello, un valor de P menor a 5 por 10 a la menos 8 es estadísticamente significativo. O sea, súper poquito, porque 5 por 10 a la menos 8 es 5, y esto le quitamos, digamos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 0 punto todos estos ceros. Un valor chiquito. Yo quiero que la probabilidad de que los resultados se dan al azar sea súper bajita. Y acá les digo, pues tenemos un logaritmo negativo en base a 10 del valor de P. En esencia, ¿qué resulta de esto? Que entre más alto vea yo en el eje Y el dato, más bajo es P. Es decir, es menos probable que mis resultados se deban al azar y por lo tanto la asociación es más fuerte. La asociación es verdadera. Y acá tenemos un ejemplo del plot de Manhattan para un GWAS de asma. Se me he cortado acá, pero pues acá abajo tenemos los cromosomas. En el eje Y siempre tenemos este logaritmo negativo del valor de P y establecemos que el umbral está aproximadamente hacia 5 por 10 a la menos 8. ¿Cómo vamos ese 5 por 10 a la menos 8? Como el 8. El 8 en este eje Y será 10 a la 8. 10 a la menos 8, perdón. Entonces, todo aquello que pase el umbral es estadísticamente significativo. Y por lo tanto, todos estos puntos que pasaron el umbral no se deben al azar, sino que son asociaciones reales entre X
variante genética y la enfermedad, en este caso el asma. Por ello podemos decir que esta variante en HLA, que más adelante vamos a ver, bueno, no, ustedes van a ver en, en DRH, que esto es el antígeno leucocitario humano, que se relaciona con la respuesta inmune, la variante analizada acá es la que tiene una mayor fuerza estadística, porque es la que pasó el umbral y lo pasó por mucho. O sea que P es súper bajito. Y para finalizar con esto, entonces, pues nos queda el Polygenic Risk Score y ya terminamos. Encontramos que hay diferentes tipos de variantes según, por un lado, la frecuencia alélica y por otro lado, el tamaño que tiene X variante en el efecto, es decir, el tamaño que, el efecto que tienen en el fenotipo. Entonces, las variantes que generalmente analizamos en GWAS son variantes súper frecuentes, son SNPs, que tienen más de un 1% de frecuencia alélica, eso es mucho, pero que cada una tiene un valor bastante bajito de asociación con la enfermedad. Las que generalmente analizamos en herencia monogénica son frecuencias alélicas, son variantes con frecuencias alélicas súper bajitas, o sea, son variantes súper infrecuentes, pero que tienen un efecto muy alto. Es decir, solo la presencia de la enfermedad explica, la presencia de la variante explica el desarrollo de la enfermedad. Y hay otros tipos de variantes. Tenemos unas que son muy frecuentes con efecto alto. Por ejemplo, podríamos encontrar aquí BRCA, que es relativamente frecuente y tiene un efecto muy alto en el desarrollo de cáncer de mama. Por otro lado, tenemos las variantes muy raras y además que por sí solas tienen un efecto muy bajito. Estas son súper difíciles de analizar porque ni siquiera un GWAS nos va a poder demostrar qué tan común y qué tan importante es la variante. Y ahora sí tenemos la puntuación de riesgo poligénico. ¿Y esto por qué es importante? Porque las estimaciones de los efectos de las múltiples variantes genéticas que analizamos en un GWAS se pueden combinar y esto puede generar una puntuación de riesgo poligénico para cada persona. Combinamos estos estudios súper grandes con muestras gigantes, con un montón de SNPs, para determinar la susceptibilidad genética de un individuo para una enfermedad o para mediciones aumentadas o disminuidas de un rasgo continuo. En esencia, nos señala la susceptibilidad genética para un rasgo, generalmente una enfermedad multifactorial. Les pongo esto porque es todo del riesgo poligénico es súper futurista, o sea, es muy a la vanguardia y se usa mucho en la medicina personalizada, que es lo que estamos analizando también con la aplicación de la genética en la medicina. ¿Qué se usa? Por un lado, la suma de todos los alelos posiblemente relacionados con la enfermedad que porta el individuo. Entonces acá ya estamos viendo en la personita. Y adicionalmente los ponderamos, es decir, les damos un valor diferente según el efecto que tiene cada variante en el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ello decimos, no todas las variantes pesan igual. Hay unas que tienen una asociación según OR o cociente de posibilidad más alto y por lo tanto se ponderan como más importantes para el riesgo poligénico. ¿Para qué son útiles? Pues para esta medicina personalizada. Nos ayudaría a estratificar a los pacientes para el cribado o tamizaje, que es lo mismo, de salud. Es decir, el tamizaje son aquellas pruebas que hacemos sobre una gran población sana para discriminar quienes posiblemente están enfermos y quienes están sanos. Tras el tamizaje, estas posiblemente enfermas personas van a pasar a procesos de diagnóstico para confirmar. Esto, por ejemplo, este concepto de tamizaje es importante para su RAE de síndrome Down de genética. Y también nos ayuda entonces para prevenir enfermedades, para actuar de manera temprana y no dejar que la enfermedad se instale. Y acá, por ejemplo, encontramos que esto es súper frecuente, es decir, las enfermedades multifactoriales son súper frecuentes. Encontramos la proporción de individuos con altas puntuaciones en riesgo poligénico. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra se encontró que un 8% de personas tenían un alto riesgo poligénico de tener una enfermedad arterial coronaria. Por lo tanto, vale la pena hacer sus puntuaciones de riesgo poligénico
el individuo para determinar el riesgo de cada uno y actuar. Y esta es la actividad que les dejo, es el H5P. No puedo hacerlo acá ahora mismo, por un lado, porque ya lo hice. Entonces, le saldrían todas las respuestas, o sea, no tiene gracia, pero está aquí en biomédicas, en genética, el H5, esperen, ups, eh, el H5P de herencia multifactorial. Porfis, díganme cuando lo hagan, si quieren, si me avisan y yo les doy un dulcecito por su participación y porque también les sirve muchísimo. Están ahí. Y listo, muchas gracias por conectarse. Que tengan una buena noche. Vale, muchas gracias.